La semana pasada fue una gran pausa. El mundo, como se dice, se detuvo en expectativas. Y no solo el mundo, sino sobre todo la élite política rusa. Todos esperan el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Está claro que el liderazgo ruso intenta no dejar todo al azar y demostrar, digamos, a los socios estadounidenses que tienen pólvora en el barril. Me refiero al ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas realizado por las Fuerzas Armadas rusas. Es una clara insinuación a la élite estadounidense de que tendrán que contar con Rusia, independientemente de quién esté allí, Harris o el señor Trump. Y todo lo demás, como se dice, son sus juguetes. Y esas publicaciones que hacen nuestros expertos sobre quién ganará, creo que no vale la pena destacarlas, porque a pesar de todas las conversaciones sobre la ventaja de Trump, no hay que olvidar que el Estado profundo en América controla el proceso electoral, por lo tanto todo es impredecible. Y en medio de esta parálisis general, incluidas las élites políticas rusas, por supuesto, hay un aumento del interés público en el debate y la decisión del gobierno de Vladimir sobre el llamado problema de los hijabs, niqabs y todo lo demás. Aquí veo, digamos, un conflicto bastante artificial porque se calienta dentro de Rusia Unida. Es decir, por un lado la región de Vladimir, dirigida por Rusia Unida, decide imponer restricciones en las escuelas sobre la vestimenta religiosa. Por otro lado, el representante de Rusia Unida y del influyente clan checheno, el señor Delimkhanov, diputado, dice que encontrará argumentos para cambiar esta decisión. Por otro lado, otro diputado, el tercer diputado de Rusia Unida, el señor Igoshin, que de repente está de acuerdo, representante de la región de Vladimir, con los argumentos de la parte chechena. Y desde el entorno del gobernador dice, no, todo seguirá igual. La región de Vladimir no cambiará su decisión. Y como la guinda del pastel aparece Vladimir Vladimirovich, que pone fin a esta discusión sobre que los hijabs no son una vestimenta musulmana tradicional y en general nuestra escuela es laica y todo lo demás. Artificial. Un problema de la nada, dentro del partido gobernante. ¿Por qué? Bueno, seguramente, en primer lugar, sí, llenar esta pausa estratégica con la definición de hacia dónde se moverá el mundo y cómo se desarrollará la política exterior. Y por otro lado, vemos un aumento de la situación, digamos, rusa, relacionada con la supervivencia de los ciudadanos. Antes era el problema de los huevos, ahora es el problema de la mantequilla. Antes hablábamos de problemas con el pollo, ahora tenemos problemas nuevamente con el conjunto de borscht, el aumento de precios de las patatas. Estos problemas de supervivencia son más urgentes que estas disputas dentro de Rusia Unida, entre Chechenia y la región de Vladimir, entre los diputados de Chechenia y Vladimir de Rusia Unida. ¿Usan niqabs o no? La gente quiere certeza del gobierno, detengan el aumento de precios, detengan la inflación. Y me parece que esta distracción hacia un objeto inadecuado, un problema importante, pero muestra que el gobierno no tiene recetas sobre qué hacer con la inflación, qué hacer con el rápido aumento de los precios de los alimentos en el comercio minorista. Por cierto, como diputado envié una solicitud sobre los márgenes escandalosos en el pan, en los productos de panadería. Resultó que los márgenes de las cadenas de tiendas en el pan, en los productos de panadería, alcanzan hasta el 100%. De Magnit, Piaterochka y todos los demás. Es decir, se lucran con los productos más necesarios. Por lo tanto, esto debe ser abordado. Y por supuesto, otra distracción, en mi opinión, hacia un objeto inadecuado es la constante atención a las elecciones en Georgia. Elecciones similares se llevaron a cabo en todo el mundo. Y en Paraguay, las fuerzas de izquierda ganaron en la primera vuelta. Y en Japón el Partido Liberal Democrático gobernante se escandalizó, no pasó. Pero todos estamos interesados en lo que pasó con nuestros vecinos en Georgia. Pero en la vecina Georgia todo sigue igual.
Hay una lucha, digamos, del Partido Sueño Georgiano por ser autónomo dentro de su proyecto europeo. Y hay fuerzas prooccidentales que quieren hacer de Georgia una segunda Ucrania y luchar contra la Federación Rusa. Cuando dicen que es una lucha de Moscú con la Unión Europea, eso es pura mentira. Es decir, la coalición que ahora está en el poder en Georgia no es en absoluto prorrusa. Simplemente quiere no ser marionetas, sino al menos gestores del occidente global en su territorio. Y todas estas discusiones sobre la señora presidenta que no reconoce las elecciones, su negativa a proporcionar pruebas de, digamos, irregularidades en las elecciones, es muy elocuente. Estoy seguro de que cualquier gobierno, ya sea en Moldavia, Rusia o Georgia, utiliza recursos administrativos, pero la presidenta bien podría haber presentado pruebas. No presenta pruebas, pero esto también, en mi opinión, es interesante, importante, hacia dónde irá Georgia, pero no determina estratégicamente los objetivos, las perspectivas, la imagen del futuro que nos espera en el futuro más cercano. Un evento significativo fue la declaración del presidente de que debemos volver a la política de altos salarios. Sin embargo, esto se mencionó en mensajes y en discursos anteriores. ¿A qué se debe esto? Si miramos la proporción de trabajo y capital que se apropia la oligarquía rusa, ¿no? Aquí han ocurrido cambios terribles. Desde 1991, la proporción de salarios que recibe el trabajador, el empleado, es mínima. Solo representa el 42% del producto producido. Todo lo demás se lo apropian los oligarcas rusos. Y cuando dicen que el trabajador ruso trabaja mal o poco, eso es pura mentira. El trabajador ruso trabaja con un esfuerzo extraordinario, el grado de explotación es inaudito y en todos los 30 años postsoviéticos ahora es la proporción más baja de trabajo en el producto total producido. Aquí parece que Putin le dice a la clase capitalista que limite sus apetitos, no coman como si tuvieran 3 bocas, al menos 2, y den un poco a los trabajadores. De los asuntos de la Duma, diría que es positivo. Los diputados han terminado de trabajar en la primera parte de la legislación migratoria. ¿De qué se trata? Se trata de construir una base legal para combatir la migración ilegal. No sobre la migración en general, no sobre esos 12 millones que han convertido a Rusia en un patio trasero para las necesidades de los oligarcas, sino sobre esos 700,000, bueno, ahora la cifra oficial es de 700,000 y algo de migrantes ilegales, pero según varias estimaciones son más de 1 millón. Es decir, para empezar, se necesitan barreras prohibitivas necesarias que no permitan que la migración ilegal se sienta cómoda. La migración legal es un problema aparte y grave. Es decir, parece que han completado la primera ronda de preparación de proyectos de ley sobre migración ilegal, endurecimiento comenzando desde el factor agravante como la migración ilegal, que se convertirá en un delito y terminando con los funcionarios, porque el interés clave aquí es el de la burocracia. Es decir, son miles de millones de rublos en ingresos en la sombra que nuestra burocracia obtiene legalizando y fomentando la migración ilegal. Aquí, gracias a Dios, se han introducido sanciones severas, pero como siempre, en Rusia la severidad de las leyes se determina y se compensa con el hecho de que no se cumplen. Bueno, al menos el plazo mínimo de 8 años ya hace que un funcionario piense si puede participar en todos estos juegos alrededor de la legalización de la migración ilegal. Por lo tanto, aquí es positivo, positivo. Del lado negativo, nuevamente la situación relacionada con Rusia Unida. La fracción del Partido Comunista presentó una orden protocolaria. Su iniciativa para investigar, exigir al gobierno una respuesta sobre la inmigración bajo un alto cargo.
Recordemos, el primer ministro Kasianov, 11 viceprimeros ministros, 2 representantes del presidente, decenas de viceministros se fueron al oeste con dinero estatal después del inicio de la operación militar especial, ya ni hablar de Chubais. El motivo fue, por supuesto, la investigación de nuestras fuerzas del orden sobre el proyecto de Chubais, de ese famoso portátil o tableta plegable en el que se robaron 1.500 millones de rublos. Así que exigimos un informe sobre qué se está haciendo para recuperar esos fondos. Exigimos un informe sobre qué medidas se están tomando para extraditar a esos altos cargos. Allí, como fracción del Partido Comunista, insistiremos, escribiremos solicitudes de diputados, pero una cosa es una solicitud de diputado, incluso colectiva, y otra es una decisión de la Cámara con la exigencia al gobierno y a las fuerzas del orden. Aquí esta decisión fue bloqueada. Lo triste es que en un solo tono se bloqueó la decisión sobre estos primeros ministros de Kasianov, sobre Chubais, sobre los 11 viceprimeros ministros. Participaron en el bloqueo de esta decisión 2 otras fracciones, LDPR y Nuevas Personas. Por lo tanto, en esencia, tenemos una coalición de 3 partidos, Rusia Unida, LDPR y Nuevas Personas, que bloquean las investigaciones anticorrupción en la Duma estatal. Esa es más o menos toda la agenda de los últimos días.